Noches a todos, al tutor que esté observando esta clase. Mi nombre es Jason Muñoz. Em, Somos un grupo de estudiantes de la fase 3 de Filosofía para Niños, la fase de integración. Mis compañeros que se encuentran en esta noche reunidos es Rito Alejandro Tibaduiza González y Gina Alexandra Pérez, los que vamos a aparecer en cámara. Em, Esta clase corresponde de nuevo a la fase 3 de integración y vamos a tratar el asunto de la fase 4, en donde eh, incluimos temas que corresponden a la fase anterior. Entre otros, recordamos que el cuento que vamos a estar utilizando es El Rey Sabio. Y de ahí vamos a estar tratando otros temas como el tema de la justificación, los objetivos generales, la metodología, etcétera, etcétera. Lo que el tutor ya sabe que vamos a presentar. Entonces esperamos que este material que vamos a estarles presentando también a los estudiantes, porque la idea es que esto es, digamos, en un escenario de práctica como tal. Sin embargo, pues vamos a plantearlo de la forma como lo van a ver, pero siguiendo los objetivos de la guía de actividades. Entonces, para comenzar, empezamos con la introducción. Y durante la elaboración de esta actividad, se generaron varios espacios de discusión para la aplicación de los principios vistos en filosofía para niños, con el fin de animar y sobre todo estimular el aprendizaje de los niños de cuarto grado, que es el grado que nos corresponde. El cuento elegido fue El Rey Sabio, el cual en breves palabras cuenta la historia de un pueblo y un rey que viven en cierto lugar, y en donde vamos a ver cómo se desenvuelven todos los hechos que se le estarán presentando a los niños. Todo este plan será organizado por los docentes en formación de filosofía para niños para afianzar los conocimientos usados en materia de lógica, ética y política. Luego de organizar los contenidos, posteriormente se desarrollarán los mismos en los objetivos generales y específicos de la actividad. Bien, al final se evaluarán los estudiantes. En este trabajo se encuentran propuestas que son interesantes y una consignación que va paso a paso del método de enseñanza y que se utilizará en la clase de filosofía para niños. Esperamos que este trabajo sea de utilidad para la persona que lea nuestro trabajo, pero también que lo pueda visualizar. Entonces, la clase inicia con una introducción por parte de el maestro encargado. eh, bueno, en este caso la interacción se dará por parte de todos los integrantes del grupo, como lo van a observar, y quien en escenario simulado plantearán el problema que se dará mediante la lectura del cuento llamado El Rey Sabio para los niños de cuarto grado de primaria. Esta lectura del cuento iniciará siendo pues el planteamiento del problema. Luego estaremos viendo el tema de la justificación y posteriormente los siguientes puntos que serán tratados por Rito Alejandro. Entonces vamos a empezar con la lectura del cuento. El Rey Sabio, de Gibran Jail Gibran. Había una vez en lejana ciudad de Wirani un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría, y le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había tanto en el corazón de esa ciudad, perdón, había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina, de la que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma, una bruja entró en la ciudad y vertió 7 gotas de un misterioso líquido en el pozo. Al tiempo ella decía, desde este momento quien beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del pozo y enloquecieron, tal como había predicho la bruja. Y aquel día en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía sino cuchichear. El rey está loco.
Nuestro rey y su gran chambelán perdieron la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Aquella noche el rey ordenó que llenaran con agua el pozo, el agua del pozo, una gran copa de oro. Y cuando se la llevaron, el soberano ávidamente bebió y pasó la copa a su gran chambelán para que también bebiera. Y hubo un gran regocijo en la lejana ciudad de Huirani, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón. Bueno, ahí ustedes, o bueno, los estudiantes se darán, después de la lectura del cuento, pues llegarán a las conclusiones. ¿Y cuál sería la razón por la que el rey tomó del agua después de que todo el mundo se volvió loco? ¿Por qué razón él quiso beber de esta agua, no? Pero, pero bueno, a la luz del cuento del rey sabio, ¿cómo podemos interpretar que en algunas partes del mundo se pueda presentar situaciones de odio o venganza, o en los que se busca hacer mal a otras personas generando división entre ellas? Bajo la orientación del profesor, los estudiantes podrán hacer sus aportes sobre este problema y van a generar un ambiente de indagación y respuestas que van a favorecer los conocimientos y aspectos planteados en forma de pregunta. Para desarrollar ya el asunto de la justificación, lo que vamos a hacer específicamente es hacer unos grupos dentro del salón de clases y la dinámica se va a realizar de esa forma. Se van a hacer, dividir los estudiantes en pequeños grupos para poder desarrollar este tema de filosofía para niños en grupos más pequeños, para que ellos puedan tener un ambiente de interacción, puedan dialogar, discutir y plantear las observaciones que ellos consideren. Los estudiantes de cuarto de primaria empiezan a generar entonces espacios de comunicación más abiertas en su entorno, con su entorno. De hecho, va generando que se dé lugar a situaciones nuevas para ellos y en las que los escenarios de conflicto pueden tornarse recurrentes. Ellos pueden aparecer como protagonistas o espectadores dentro de estas situaciones. La idea de esta etapa es que se abran espacios de preguntas entre los estudiantes en torno al cuento. El docente conformará entonces grupos de 4 personas dentro del salón y se conversarán los temas del cuento, los que van a ir saliendo pues de forma esporádica. Sin embargo, van a haber unas preguntas como base para que ellos puedan eh, discutir entre ellos otra vez. Pues bien, una de las preguntas que van a desarrollar lo vamos a hacer como en hojitas, sería lo que vamos a hacer, vamos a cortar hojas y vamos a poner estas preguntas después de la lectura del cuento y ellos van a empezar a responder y a dialogar sobre el asunto. Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta o una de las preguntas que saldrían en estas hojas? Sería, ¿cuál era la razón por la que la gente amaba al rey? ¿Por su poder o su sabiduría? Ellos, eh, en, en este caso, definimos junto con ellos y algunas ayudas didácticas lo que significa que es sabiduría y poder, porque probablemente para los niños de cuarto de primaria como que estén apenas en este asunto del descubrir estos conceptos de sabiduría y poder. Entonces vamos a ayudarles a definir, ¿sí? Para que ellos tengan como un marco de referencia para poder responder a esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la que la gente amaba al rey? Como lo dice el cuento, por su poder y su sabiduría. Entonces, ¿por qué ellos creen que amaban al rey? La siguiente pregunta sería, la bruja en el pueblo, ¿qué podría representar? ¿Sí? Bueno, ahí vamos ya a cuestiones ya como de interpretación, ¿no? Cómo ellos interpretan la bruja y cómo esto podría aplicarse a la vida real. ¿Qué podría ser este tema? Asuntos de maldad, asuntos de, sí, de disputas entre los hombres, interpretación, ¿no? Para desarrollar ese espíritu también interpretativo entre los estudiantes de cuarto grado. Y sé cuál es la razón de la bruja para causarles mal a los habitantes. Entonces, con estas preguntas lo que hacemos es plantear otra vez la justificación. O sea, ¿en qué justificamos nuestra actividad de hoy, nuestro cuento de hoy?
cómo ellos pueden empezar a justificar también y a reflexionar en torno al cuento y a la actividad y cómo esto puede ser aplicable a la vida. Algunos de los objetivos de esta actividad en grupo es plantear el análisis entre estudiantes con el fin de identificar elementos morales que se puedan presentar en la realidad, tales como poder, bondad, maldad, decisiones o como lo diría la filosofía natural, la recta razón, ¿m? Resistencia a lo que es incorrecto o a lo que es malvado. Y teniendo como base, ya para terminar con estos dos primeros puntos, teniendo como base el contexto en esta exploración, cómo ellos empiezan a vivir el asunto del cuento y cómo lo pueden aplicar. El objetivo es que la enseñanza y la reflexión que surja en esta clase les facilite y les dictamine un determinado criterio o pauta de reflexión para entender situaciones adversas o de conflicto que deben afrontar. Ya entonces pasamos a nuestro siguiente punto con nuestro compañero Rito Alejandro, perdón, profesor o docente. Gracias, profesor Jason. Bien, ya tú nos diste un alcance del objetivo y para esta clase, los docentes de este grado cuarto hemos definido un objetivo general y tres objetivos específicos encaminados a orientar y a iluminar la razón de ser de este cuento que ya el profesor Jason nos ha leído. El objetivo general, el principal objetivo de esta clase que vamos a desarrollar con estos alumnos de cuarto grado es precisamente generar en estos estudiantes una especie de reflexión, ¿sí? Una sesión de reflexión con unas preguntas orientadoras que ya el profesor Jason también acaba de comentar. Y esas preguntas de reflexión van encaminadas sobre todo a situaciones o a que analicen esas situaciones que en el cuento pueden verse también reflejadas en su vida personal. Estamos hablando de niños entre 9, 10 años, 11 años, que ya empiezan también a tener en su vida diaria situaciones de conflicto en el colegio, en la escuela, en su entorno familiar, en su entorno también residencial, llamémoslo así, para hablar de vecinos, de amigos y demás, aunque parte importante de su tiempo pues lo tienen en la jornada escolar y en la vida familiar. Pero ya a raíz de eso empiezan a haber situaciones de conflicto como la que también nos puede llegar a ilustrar el cuento. Y entonces la idea es que los estudiantes en ese objetivo general tengan esa sesión de reflexión e iluminados en todo el marco teórico que hemos visto de la filosofía para niños, pues importante que en esta sesión de reflexión también ellos empiecen a dar pistas, a generar reflexiones que son importantes a la luz de la filosofía, ¿sí? Porque como ya miramos en las preguntas orientadoras, la importancia del rey, el reconocimiento al rey, también es importante mirar, reflejar esas situaciones en su vida personal y estudiantil y a partir de ellas empezar a elaborar toda una filosofía de reflexión de los niños a la luz de este cuento. Bien, y como objetivos específicos, ya les mencionaba, teníamos tres. En primer lugar, y es muy importante, este cuento nos sirve para empezar a fomentar en los niños un desarrollo de habilidades precisamente en la reflexión. Esas preguntas orientadoras van a ayudar a que el niño genere espacios de reflexión. Vamos a darles elementos también para que tengan y desarrollen habilidades para que puedan reflexionar de manera, en primer lugar, conjunta con otros estudiantes, pero también de manera muy individual sobre situaciones particulares de su vida. Entonces vamos a darles pautas como con estas preguntas para ir desarrollando estas habilidades de reflexión. En segundo lugar, y muy importante también, que sirve como una clase orientadora, es ayudarle también y orientar al niño a encontrar soluciones en esos conflictos que pueda vivir. Y esta básicamente es nuestra razón de ser también como docentes. Vamos a encontrar en los niños reflexiones muy importantes a la luz de este cuento, dada su creatividad, dado ese poder que tienen ellos de curiosidad y de conocer más, pero ahí también podemos intervenir precisamente para orientarlos, ayudar a encontrar soluciones. Si bien no va a ser una sesión pues de terapia pues ni nada por el estilo, sí va a ser muy importante nuestra orientación en el sentido de ayudar a encontrar soluciones. Y finalmente, pues vamos a también como objetivo específico ir dándole recordación a los niños de los pasos que deben seguir para llegar a encontrar una solución de problemas, también inspirados a la luz del cuento que hemos seleccionado, designado mejor para orientar esta clase. Entonces, este sería nuestro objetivo de general y estos tres objetivos específicos. Ya el profesor Jason nos ha adelantado un poco el tema de la metodología, ¿sí?
Digamos que en primer lugar, en tema metodológico, pues vamos a desarrollar la lectura del Rey Sabio, ¿cierto? Buscando la comprensión lectora y también crítica del estudiante. Es decir, va a ser una lectura en la que vamos a tratar de hacer hincapié en que el niño, el estudiante mejor vaya reconociendo los momentos del cuento, las partes del cuento, aunque aquí más que partes son los momentos, los escenarios, las experiencias que hay con los personajes en el cuento, para que a partir de ello empecemos a identificar comportamientos y situaciones que van a servir para nuestra reflexión, ¿sí? Una vez tengamos ya esa lectura del cuento, también como lo mencionaba el profesor Jason, pues vamos a pasar de una vez a estas preguntas orientadoras que van a servir para que el niño, el estudiante, asimile muy bien lo que queremos con el cuento, y teniendo estas dos partes, pues ya podemos generar una sesión de reflexión general y también el espacio de evaluación. Entonces, de esta manera vamos a tener la metodología que vamos a desarrollar con esta clase. La profesora Gina nos va a comentar ahora un poco el tema del marco teórico que hemos desarrollado para esta clase, y también las herramientas muy importantes, las herramientas digitales que vamos a utilizar, o las herramientas didácticas también que vamos a utilizar para completar esa sesión de la clase. Profesora Gina. No te escuchamos, profe. Tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ok. Hola. El marco teórico que se realizará en esta lectura generará la participación de los estudiantes, experimentando que cada niño indague y sea capaz de buscar respuestas al momento de generarse en las preguntas. Se busca que el entorno sea más social y compañerismo, dando a conocer así el rendimiento escolar de cada niño. Buscamos estimular el pensamiento crítico y reflexivo, dando a conocer las capacidades que tienen y así poder generar momentos de participación siendo sociales en el ambiente escolar. La participación de los niños de cuarto grado se debe promover el diálogo, en el cual se realizarán razonamientos filosóficos, en el que nosotros como docentes debemos implementar estrategias donde los alumnos puedan aprender a construir razonamientos fuertes, aceptando las responsabilidades de hacer sus contribuciones en el salón de clases y dentro del contexto que se comparte. Los recursos didácticos que se utilizarán en esta actividad será papel lápiz, bolígrafos, borradores, sacapuntas, colores, libros de cuentos, videodean y videos explicativos. Listo, entonces seguimos con el tema de la conclusión. Ya con esto entonces concluiríamos con el tema de la metodología, los objetivos, qué es lo que queremos desarrollar específicamente en nuestra clase. Recordando otros asuntos anteriores, en las fases anteriores, perdón, que corresponde a que nosotros no estamos simplemente para impartir conocimiento ya existente, es decir, no vamos a hablar o impartir a nuestros estudiantes filosofías solamente de una forma informativa, sino que la idea cuando realizamos actividades siendo docentes y realizamos nuestras clases, el propósito es que ellos, como lo decía Rito ahorita, desarrollen un pensamiento crítico. De manera que para concluir con esta actividad esperamos conseguir eso en los estudiantes, en nuestros estudiantes de cuarto grado, específicamente que ellos desarrollen no solamente la imaginación a través del cuento, esto que decía Rito, que es la comprensión lectora, el pensamiento crítico, es muy importante. Eso es lo que queremos que en ellos se desarrolle, que estos nuevos saberes creen un nuevo conocimiento con el desarrollo de este tema. De manera que esto va a servir para indagar, para que ellos indaguen en su propio saber y desarrollen este pensamiento crítico o científico, que ellos sean capaces de observar y explorar lo que estamos viendo, que ellos de forma, por decirlo de alguna forma y usar un poco de lenguaje filosófico, metafísicamente estos elementos
que no son observables y que desarrollen también una conciencia moral, ¿no? Los elementos morales que son tan importantes y que tanto tratamos en nuestras clases, por ejemplo, de filosofía y específicamente aquí en la filosofía para niños, que este cuento les ayude a determinar también esta conciencia moral, qué es lo correcto, qué es lo bueno. Y reitero, para que ellos puedan explorar y definir esto y aplicarlo en su vida social, familiar y educativa. Hasta aquí con la conclusión, entonces. Sí, muy bien. Y finalmente, pues es importante, estimados docentes y para quienes van a tener como guía este video, que pues debemos cerrar con un tema de evaluación como certificación pues de que efectivamente el tema tratado, el planteamiento del problema, cada uno de los objetivos, el marco teórico, el uso también de las herramientas virtuales que vamos a generar para esa sesión. Al hacer esta evaluación, pues veamos que efectivamente haya su aplicabilidad. Y es importante también como docentes que todo el tiempo estemos en una sesión, en un espíritu evaluativo, ¿sí? No de juicio, pues, hacia los estudiantes, pero sí evaluativo porque es importante generar en ellos una participación activa. Por eso, digamos que vamos a tener diferentes campos de discusión con las preguntas orientadoras, con la ayuda de los recursos digitales también. Y el objetivo es que se haga una clase bajo un modelo constructivista en el cual el aporte de cada estudiante, el enfoque que dé cada estudiante, la reflexión que dé cada estudiante, la podamos enmarcar bajo una sola guía orientadora que permita que el objetivo general, que es precisamente generar esa sensibilización y que los estudiantes también empiecen ya a desarrollar situaciones de resolución de problemas o de conflictos, pues lo veamos de manera muy marcada en esta sesión. Es decir, que no vamos a tener tanto una sesión evaluativa a nivel de memoria, pues, de preguntas cerradas, sino por el contrario, una evaluación muy enfocada a facilitar y a favorecer la participación de los estudiantes, buscando que ojalá todos participen y bajo esos criterios que los estudiantes, esos aportes que los estudiantes vayan haciendo, desarrollar el modelo de evaluación y una nota, pues sobre todo, más que una nota por conocimiento, una nota sobre todo de apreciación sobre cada intervención que haga el estudiante, que hay que favorecer y darle mucha importancia es a la participación del estudiante. No vamos a tener aquí respuestas correctas o incorrectas, sino por el contrario, aportes que ayuden a la construcción del conocimiento de cada estudiante, de la clase en general, iluminados pues bajo este cuento que tiene una gran pertinencia en lo que puedan estar viendo los niños en sus entornos familiares y estudiantiles. Muy bien, ya con esto pues cerraríamos lo que va a ser el tema de la clase. No sé si hay algún aporte final de parte del profesor Jason o la profesora Gina. Me parece importante lo que mencionas, muy corto, en cuanto a este método constructivista, ¿no? Que ellos puedan desarrollar su propio conocimiento y que no simplemente sea como conductual y que ellos se limiten y se presionen a sí mismos por medio de la evaluación solamente, sino que ellos, digamos, de una forma más relajada, desarrollar este conocimiento por sí mismos. Claro, con una guía, pero en donde nosotros no ejercemos un papel de presión sobre ellos, sino de que ellos precisamente reproduzcan de forma autónoma este nuevo conocimiento. Así es. Bueno, muy bien, profesora Gina, ¿algún aporte final? El micrófono. No, ninguna. Sí. Ya ustedes lo dejaron muy claro el tema y pues ya sería la finalización de la clase. Listo, muchas gracias a todos. Entonces, profesor Jason, muchas gracias. Profesora Gina, muchas gracias. Y esperamos que sea, como lo mencionaba el profesor Jason al inicio de la introducción, que sea de gran importancia y sobre todo de utilidad este recurso para los demás profesores en la orientación de sus clases. Muchas gracias.